Es que dice que el yoga solo es hacer chorrada. No, eso es lo que Bueno, que chicos, ya vamos a empezar. Sí que conoces ya, Dani, sí que lo has calado. La fiesta. La fiesta. Bueno, muchos me conocéis, soy Alberto y he venido a este meetup a hablar un poco de los custom metadata, de un poco de qué son, cuándo se pueden usar y un poquillo de desarrollo, un poquito de cómo se empaquetan y los límites que tiene y demás. Bueno, aquí un índice, bueno, eso, básicamente qué son y dónde se pueden usar. Una comparativa con los custom settings, que es un poco parecido, aunque no es igual. Después un poco de definición, desarrollo, los límites y problemas del empaquetado más que nada. Bueno, ¿qué son los custom metadata? Se pusieron General Available en la Summer 15, lo que es una nueva herramienta para poder mover datos de configuración de Sandbox a producción o entre orgs, o incluso si quieres compartir datos a través de distintas orgs, los mismos conjuntos de datos, pues lo puedes usar. Y también, sobre todo, para evitar hardcodear lógica que pueda cambiar en el futuro, evitar meterla en código API, que sería más costoso después de cambiar, tienes que probarlo y después y ver que todo funciona igual. Aquí tenemos unos casos de uso y eso es lo que hablamos, mover configuración, incluso, por ejemplo, si quieres acceder a algún servicio externo que tengas que necesite una key, necesitas esconderla y que esa key permanezca igual a través de todas las OR, pues se puede poner ahí y básicamente son varios casos de uso que se puede, incluso datos que puedan cambiar varias veces, pues se pueden meter ahí también. Lo que tenemos una comparativa aquí, algo parecido que son los custom settings, pero no son iguales que los custom metadata. Y aquí vemos que la gran diferencia es que los custom metadata tú puedes definir el objeto que quieres, además de los datos que puede contener. A diferencia de los custom settings, que tú lo que tienes es la definición y después cada cliente lo puedes customizar como quieras. Tiene algunas restricciones, porque en el fondo los custom metadata son metadata, entonces no puedes cambiarlo. O sea, puedes acceder a ello, puedes definirlo, pero mediante código Apex no lo puedes conseguir cambiar. Cosa que podemos hacer con los custom settings. Los custom settings están siempre cacheados, por lo que no da la máxima velocidad de acceso. Y los custom metadata, pues lo que tienen es que en principio no están cacheados, pero cuando se hace la primera query al tipo que esté usando, se cachea. Entonces ya los accesos serían más o menos iguales a los que tienen los custom settings. Los custom settings sirven para mantener datos simples, desde el número de lotes que quieres ejecutar en un batch o cadenas de texto que quieres guardar. Y después veremos que los custom metadata nos permiten hacer relaciones con otros custom metadata o incluso con objetos y con campos, que eso lo veremos después, que es una de las, yo creo que de las funciones más importantes que tiene. No soportan validation rule todavía, creo que lo van a sacar en breve, por lo que vi, y mientras que los custom settings sí todavía tienen. Y la función jerárquica que tienen los custom settings, de que lo puedes definir a nivel de usuario, de profile o a nivel de org, pues los custom metadata todavía no lo tienen. No sé si lo implementarán en algún momento, pero ahora mismo no lo soporta. Bueno, esto es una definición. Básicamente para definirlo lo que hay es irte a los metadata. Funciona más o menos como un custom object, salvo que la extensión del tipo es MDT. Si no, nos vamos a una OR y nos vamos al setup, digamos, definirlo es bastante simple. Bueno, aquí tengo algunos que he creado, tanto público o protegido, como lo veremos después. Pues si nos vamos aquí, con poner un nombre, podemos definirlo. Esta es la parte importante, sobre todo cuando se empaqueta, que es la visibilidad que tiene el custom metadata para que las personas que consigan que se instalen el paquete. Si generamos un paquete con
Con un custom metadata público, pues el usuario o el cliente podrá crear sus propios metadatas y si lo creamos privado, pues solo lo veremos nosotros cuando generamos el paquete. Si le damos a Save, tenemos lo que sería un custom metadata sin campos, los campos por defecto. Y aquí, pues, algunos se actualizan cuando se empaqueta, como el prefijo y demás. Y esta es la parte importante, que veremos después, que es uno de los límites, que esto es lo que ocupa cada uno de los récords que se crean de este tipo. Y es el límite que pone Salesforce a los metadatas. O sea, a medida que nosotros iremos metiendo campos aquí, dependiendo del campo, pues este récord se va a ir aumentando en función de si un checkbox aumenta 10 caracteres, así hasta 10 millones de caracteres que permite por una hoja. Aquí. Bueno, esto es el ejemplo que hemos visto. Y esto es lo que comentaba de la visibilidad de los metadatas, que pueden ser públicos o protegidos. Los públicos, la versión más sencilla, tú generas tu tipo, generas récords y después el cliente pues puede generar los suyos propios y acceder a lo ve a través del setup, lo ve los metadatas. Se pueden crear sus propios registros y todo es accesible desde fuera del ámbito del paquete. En cambio, si son protegidos, solo se ven desde el código APEX que está dentro del mismo paquete. O sea, podemos hacer una query, como veremos después, y accedemos al metadata. Y esos metadatas solo se pueden modificar cuando hagamos una upgrade del paquete. O sea, si hemos definido un custom metadata protegido con un campo de tipo texto que queremos actualizar, tendremos que sacar otra versión con el valor actualizado. Pues nos ha pasado una cosa súper curiosa, que es que creíamos que los protected metadata se podían setear por subscribers como los protected custom settings y no se puede. Y no sabemos si es un bug de ser o qué hace el comportamiento, porque en ningún sitio de la documentación viene eso. Yo las pruebas que he hecho es que cuando tú empaquetas algo, el cliente no ve nada, solo desde lo que está dentro del paquete, ni siquiera por subscriber. Tienes que definirlo público para que pueda acceder por subscriber. Después, más adelante se ve en los tipos de campos. Bueno, estos son los campos que puedes definir. Son una lista reducida de los custom fields que puedes hacer con cualquier objeto. Pero lo más importante es el metadata relationship, que es el que nos permite hacer relaciones entre un metadata y otro, o entre un metadata y una entidad o un campo. Ahora lo veremos. Puede apuntar a un metadata, a un account, a case o a contract y a un campo. ¿Qué nos permite eso? Por ejemplo, si tenemos un proceso que tiene que actualizar un conjunto de datos, si creamos un metadata para ponerle los campos que queremos actualizar con ese proceso, en el futuro podemos añadir nuevos registros a ese metadata type y el proceso podrá, sin cambiar, actualizar más campos. Ahora lo veremos aquí. Y aquí creamos un nuevo campo y elegimos Custom Metadata Relationship. Aquí nos va a pedir apuntar a otro Custom Metadata público o a una entidad. Seleccionamos una entidad. Esto, por ejemplo, vamos a apuntar a campo. Y aquí definimos la visibilidad. Esto lo veremos ahora mismo. En principio vamos a ponerlo público. Y aquí tenemos nuestro campo. Pero si volvemos a definir, queremos crear otro. Y aquí podemos seleccionar la definición de un campo. Y aquí por ejemplo, ponemos público también. Bueno,
preguntilla. Para poder definir una relación de campo, tienes que tener una relación de objeto. Una relación de objetos. O sea, me refiero, tú ahora has creado una relación a un campo de account, ¿no? No, yo he creado un campo que apunta a una entidad. Puede ser account, puede ser cualquier otro. Claro, pero me refiero, el que apunta el field definition, ¿no? Claro, tienes que tener uno Tienes antes que tener una entidad. Vale. Que es Entonces, obligatorio, que no exactamente. puede... Es una forma de acceder. Primero acceder al objeto y después acceder al Sí. campo. Vale. Entonces, si aquí, por ejemplo, intentamos crearnos un registro, aquí pues podemos apuntar a cualquier campo. Puedo apuntar a Opportunity y aquí se nos va a desplegar la lista de campos que están disponibles en Opportunity. ¿Qué pasa con esto? Por lo que comentábamos antes, si queremos actualizar un campo de account que sea el nombre, por ejemplo, y mañana queremos actualizar también otro que sea pues cualquier custom que hayamos creado, con meter otros récords sin tener que modificar código, puedes hacerlo. Bueno, acá name. Y eso es uno de los casos de uso que vimos al principio, que intenta abstraerte de modificar la lógica de Apex, pudiendo meter el custom metadata. Más adelante. Bueno, esto es lo que vimos. Y esta es la visibilidad. Esta es la parte, yo creo que es más compleja de lo que son la visibilidad, porque hay algunos escenarios en los que se puede volver difícil de ver, porque si declaramos, por ejemplo, un metadata protegido y lo ponemos a locket, que nadie lo puede modificar, una vez que hagamos release, eso no se va a poder cambiar nunca. Incluso si lo hacemos el campo visible, o sea, definimos el récord público y lo ponemos como que nadie lo pueda modificar, el cliente puede ver los registros pero no los puede modificar. Esta es la parte más difícil de ver. Normalmente se tiende a hacerlo que tú puedas modificarlo y poner el tipo protegido y que esto lo puedas modificar y sacar una nueva versión. Aquí lo vemos, si se puede actualizar a través de una nueva versión, si está protegido y público se puede cambiar. Después por subscribe es un caso especial de, por ejemplo, metadatas que se definan público y que a través de subscriber el campo se defina como subscriber y se acceda como subscriber y puedes editar el campo y los nuevos paquetes que se vayan sacando que sobrescriban valores no lo van a cambiar. Esto es un poco difícil de ver y venía así en la documentación y es un poco... Es un detalle importante porque si lo define y piensa que con sacar una nueva versión lo está sobreescribiendo, no lo está sobreescribiendo al final. Una pregunta. Si hace release y está lock, está bloqueado, ya no puede volver a aceptar, no puede sacar otra release en la que cambies. En el momento que lo pone a lock y saca release, no lo puedes cambiar. La clase global y el método global están ahí en ese paquete y ya son. Exactamente, es como defines una API de una versión. Con SAC global, saca release. Es la equivalente, ¿no? Bueno, esto es un poco de desarrollo. Esto sería el esquema de cómo se hace una query en custom metadata. Aquí solo un objeto y no permite, por lo que vimos, los campos relaciones no permiten que se meta en el web y después no se pueden hacer OR statement en las cláusulas, o sea, no lo puedes poner aquí OR, sino solo te permite AND, que es una de las cosas así que tampoco viene documentada, pero que se puede probar. Vale, como son... ¿Sí? ¿Lo puedes poner otra vez? ¿Qué es lo que no viene documentado? En lo de los OR statements, Sí. que no puedes tener una condición, un OR y otra condición. Ah, vale. O sea, solo te permite tener operadores AND. Vale. No sé si realmente es un bug de Salesforce o es una cosa que todavía no está documentada. Como vimos, al final de todo, los registros son metadatas. Entonces, siempre son visibles los unit tests. ¿Qué quiere decir? Pues que siempre que hagamos, igual que podemos ver un account, un objeto account, pues vamos a ver los registros de los metadatas. Entonces, hay que tener
especial atención a eso y moquearlo cuando sea necesario o cuando dependa del caso, pues no moquearlo y saber que eso siempre va a existir ahí. Las operaciones de update, delete y todo eso no están disponibles, ni siquiera te deja escribir los campos. Y como vimos antes, cuando se hace la primera query a un metadata type, se cachean solo ese metadata. Si hace una query a otro metadata, pues se carga el otro. Y se queda cargado como si fuera un custom set. Vale. Esto es una de las cosas que un poco cuesta al principio darse cuenta, que cuando creas tus metadata y tus registros y demás, cómo se deployan, porque los tipos de los custom metadata types se deployan como si fueran objetos normales, aunque tengan la extensión MDT, pero los custom metadata records son los que se deployan dentro de la carpeta de custom metadata, que va en los deploy normalmente que se usa. Esto sería un ejemplo de lo que sería para hacer un deploy y un retrieve. ¿Vale? Aquí primero estarían la definición de los tipos y después los registros. Y aquí tendríamos, por ejemplo, lo que sería un custom metadata type, la definición, y un custom metadata record. ¿Vale? Aquí arriba pues son los típicos campos de label, descripción y demás. Y abajo pues le ponemos el tipo y el valor que queremos para ese record y ese campo. Vale. Esto es una parte que no la he mirado mucho porque tiene bastante para mirar, y es que se pueden traer desde una Sambo, desde otro tipo de configuración de entorno, puedes exportar lo que tengas que quieras convertir a custom metadata a un CSV, ¿vale? Y con el custom metadata loader, que hay un GitHub por ahí es una herramienta que se usa, pues de 200 en 200 puedes ir cargándolo y creando los metadatas, tanto objetos como custom setting. Una cosa que sería para otro. Una preguntilla. ¿Y eso es una herramienta que hay, por ejemplo, publicada web o que? Sí, está publicada creo que por aquí. Sí. Lo podemos ver. Bueno, si no, ahora lo vemos. ¿No? Sí, había una versión antigua. Y oficial es. Sí, es oficial. Hay un repositorio que está accesible. Vale, los límites. Uno de los límites importantes es que las queries nos cuentan. Es decir, podemos hacer todas las queries que queramos, que no cuenta para el límite de query, pero para el límite de objetos recuperados sí cuenta. Es decir, podemos hacer todas las queries que queramos, pero hay que tener en cuenta los registros que se devuelven en esas queries. Y de la misma forma no te puedes traer más de 50.000 registros, como pasa con los custom objects. Pero una cosilla, la primera query has dicho que sí cuenta, ¿no? No, ninguna cuenta. Lo que pasa es que la primera lo que hace es cachearlo. Vale, pero no cuenta. No cuenta ninguna. Vale. Y después, otra cosa que tiene límite es el size de los récords. Si vamos aquí, lo que vimos antes, salgo de aquí. Ya se ha ido ahí. Vale, ya. Vale, aquí. Si lo vemos. Vale. Si podemos entrar, por ejemplo, en este que tiene bastante creado. Este record size sí cuenta. Es decir, tienes 10 millones de caracteres, entonces cada registro que se cree, cada récord que se cree del metadata te va a estar almacenando eso, y ese es el límite que vas a tener cuando estás creando. Y otra cosa importante, si por ejemplo aquí definimos un texto de 40, siempre que se cree un nuevo récord va a coger esos 40, aunque tenga un texto solo de 10 caracteres. Siempre va a coger 40, o sea, es como la definición de lo que ocupa. El espacio reserva de memoria, ¿no? Para ese registro. Exactamente. Y seguimos. ¿Y qué lo llena con espacio en blanco? No, pero te marca ese texto, como que te lo reserva. Una vez que se empaqueta no se puede borrar. Esto supongo que en algún momento quizás lo cambien, pero no se pueden crear ni se pueden añadir campos nuevos. Eso son dos restricciones que tiene, que por ahora
No sé si las cambiarán. Tienes que pensar muy bien lo que quieres empaquetar, porque si Sí, Luego lo puedes esconder, pero es lo que hacemos Un nosotros. metadato pero- nuevo con los campos nuevos que tú quieras meter, con los que había antes, o una vez que se empaquete, algo sin sentido. que se haga release, no te permite. Tendrías que ya pues, Ahora se me hacer otras cosas. El número de campos por metadata, que son 100, también tiene otro límite. Y el número de custom metadata type por organización también son 100. Pero son otros límites que tiene. Vale. Y el empaquetado pues pasa un poco antiintuitivo, porque tú te vas aquí, de primera te esperas encontrar los récords también, pero no. Primero tienes que definirte el type y añadirlo, y después tienes que buscar el nombre del type y añadir los récords que quieras, añadirlo al paquete. Aquí es el proceso de empaquetado. de empaquetado. Es manual. Sí. Creo que sí. Lo que no he probado si con la clase, referenciando una clase, te lo mete directamente en el paquete. Vale, si vamos aquí, por ejemplo, aquí, este está empaquetado ya, entonces, pues, si yo quiero crear un nuevo campo, ¿Y con el package que me era suficiente para que se empaquete directamente? Una cosa hacer el deploy y otra, que exista al lado, pero no quiere decir que y exista en otra el vale paquete. el paquete. Y si, por ejemplo, queremos... Sí, pues. Aquí se pueden añadir, pero cuando lo estás empaquetando no te va a dejar, no te va a permitir. Aquí tengo una OR con el paquete que se ha generado a través de los custom metadata que he probado de ejemplo. Y por ejemplo, aquí tengo Manage Record. Solo vemos el público. Si vamos al público y vamos a los registros, aquí un registro que yo me he podido crear porque es público, pero este no lo puedo editar. O sea, no, ni siquiera puedo editar, meter más campos aquí, que es lo que veíamos antes. Y si voy aquí y quiero editarlo, pues los campos que están por subscribe sí lo puedo, sí, pero los que están protegidos no los puedo cambiar. Vale, aquí los públicos. Vale. Y eso un poco, pues los custom metadata, todo lo que hemos visto, pues con distintas funcionalidades y se me ocurrió hacer el meetup con este para compartir, aunque ya tienen varias versiones que existen, no sé, si no lo usa pues no lo llega a conocer mucho. Y pues eso es por mi parte, no sé si bueno, has hecho alguna. Si me queréis hacer más preguntas. A ver, sí, El caso de uso para el que lo habéis usado vosotros, ¿lo podéis explicar un poco? Pues no sé si se puede comentar un poco, pero para Vale. Si es- tema de seguridad, Vale. que queremos tener claves. Para la SD aquí. ¿Habéis cambiado el sistema de la SD aquí? Sí. Ah, ok. era secreto y ya no. Pero bueno, ese de aquí no sabe lo que es. Y también para Feature Console, ¿no? Para Feature Console teníamos el paquete que era de RP, que nos definía los tipos, y nosotros creamos los registros en función de las cosas que quisiéramos hacer. Un tipo u otro, y esa funcionalidad pues la tenía RP. Nosotros lo usamos en HCM para como configuración interna nuestra para DocuSign, para poder trabajar con third party. Datos para comunicarse con... Sí. Y por ejemplo, para servicios externos de Google también se podía usar eso. A guardarlo para cuando vas a trabajar con un third party tener ahí tu configuración guardada. Claro, es algo privado. El usuario y Claro. cualquier tipo de configuración. Es que no es de usuario, en realidad. Pero Es de cómo te conectas. Por ejemplo, de si la el copia usuario que van a de llegar. ese third party, por ejemplo. No, eso no lo utilizaría yo en custom metadata. Por eso, ¿qué tipo de...? El tipo de configuración para la conexión. Vale. La conexión oficial, ¿dónde te conectas? Exactamente. No es lo que haga el No, usuario eso y la es, contraseña. me Si he no quedado- tenés que conectar al programa en DocuSign, pues teníamos varios parámetros que teníamos que configurar Vale. y entonces lo teníamos de acuerdo. Y eso era
un dato privado que no tiene acceso el cliente, que tú distribuyes y que si en un momento dado cambia, Sale la otra versión. Lo que habéis Cada comentado versión de para que, poder editar. No lo ve tampoco, Y ¿no? que- Sí. No puede cambiar. lo que habéis comentado antes de que cuando se empaqueta ya no lo puede borrar, pero se puede esconder. Puedes poner los hidden y entonces ya no Vale. ve el administrador Directamente ni se puede nada. dar el hidden y vale. Se queda ahí escondido. Te lo pones protegido, tú vas a seguir viéndolo por una query, pero el cliente no tiene. No tiene acceso ahí. A mí lo que me resulta súper abstracto es lo de las relaciones con las entidades. Porque tú has explicado antes, has dicho, ¿no? Porque esto te sirve para que si... o sea, para abstraerte del uso en Apex del propio data model, ¿no? Pero ¿me puedes dar un ejemplo más claro de eso? Por ejemplo, si estamos haciendo, no sé qué decirte, por ejemplo, tenemos payment, ¿no? Si estamos actualizando un campo de un payment con un total, pero también queremos hacerlo en otro sitio, pues podemos definir, por ejemplo, dos registros, uno que apunte a payment y al campo, pero podemos tener otro registro que apunte a otro sitio. Entonces tú cuando haces la query te traes todos los registros de ese tipo y vas cogiendo los campos y haces un get de lo que te devuelve la query y vas actualizando. Es como, yo quiero guardar algo en un sitio, pero no sé en cuántos sitios lo quiero guardar. Entonces yo, a través de una query, devuelvo los sitios con donde lo quiero guardar y lo recorro y lo voy seteando y después hago un update. Y te abstrae, digamos, de los sitios donde los quiero. Sí, vale. Es que la parte de... Después se pueden hacer píxeles dependientes y demás con lo de las relaciones, pero era bastante más complejo de explicar y en un rato tampoco iba a dar tiempo. Pero, es que yo al principio cuando salió eso del entity, yo creía que era que podías relacionar custom metadata con objetos. También. ¿Cómo? Pues definiendo solo la entidad. Si tú, por ejemplo, quieres... Pero no lo relacionas con un registro. No. Claro, lo relacionas con la definición del objeto. Exactamente. Pero yo creía que era como un lookup, ¿sabes? Que tú decías, No. no, esto lo relaciono con un objeto. Porque eso lo estarías relacionando con un registro. Pero en realidad lo estás relacionando con el metadata, con otro metadata. A mí me da la sensación de que es como una especie de cajón desastre. De donde tú se han creado una estructura de datos para que te puedas apoyar sobre ella y la puedas actualizar de versión a versión. Que ahora tienes que consultar bases de datos en vez de crearte los custom settings que tenían acceso a los usuarios. Es como darnos la posibilidad de crearte tú algún sitio donde crearte una estructura de datos, además, bastante dinámica, que puedes meter muchas cosas asociándola a objetos y que tú de versión a versión la puedes actualizar. Ya para lo que lo puedas usar, pues tiene muchas posibilidades. Claro, el tema de que no cuente las queries y todo eso, pues... Pero bueno, sí. La principal ventaja es que puedes empaquetar registros, que eso no puedes hacer con otras cosas. Claro, puedes meter datos Información que tú necesitas para luego, nosotros en nuestro caso era para la conexión con DocuSign, pues ese es un montón de posibilidades. Es que al principio hubo un poco de confusión con eso también, porque yo lo que entendí fue que a partir de ahora ya no vamos a utilizar custom settings y vamos a hacer todo con custom metadata. Y no es eso. Es otra cosa completamente De hecho, nosotros empezamos a hacer algo de eso. Lo hicimos para lo de los plugins esos. Y para... Se supone, a ver, realmente es un reemplazo de los custom settings de tipo lista. De eso sí, pero de los otros no. Además, Salesforce recomienda que cuando vaya a crear uno de tipo lista que cree un custom metadata. Claro. Ahí viene una definición que la cogí porque después al final no la he puesto, pero define bien lo que es la entidad y lo de la entidad y el campo es que te permite apuntar donde quieras. Mismo apunta acá a un link o a un custom object y distintos campos. Y la verdad es que eso con eso puede hacer muchas cosas. La verdad que está muy chulo. Sí. Da mucha. Yo creo que es lo que mejor tiene de todo esto. Pero una pregunta, por ejemplo, si tú metadata defines un campo que es ejemplo account, como he hecho ahora, y luego cuando creas el registro tú puedes apuntar a otro, aunque tú en el campo lo llames account y tú digas que ese punto de objeto, tú puedes apuntarlo a que quieras. Y eso se puede linkar con si fuera un lookup, lo puedes filtrar, se puede linkar de una forma los resultados del. Es que si no son de pie, ¿no? No, tú defines como un puntero a un objeto, pero después puede ser account, puede ser otro.
pero yo no he visto forma de que filtre. Yo creo que este campo siempre apunte a este tipo, porque sería la relación directa con un metadato, no abierto a definición. Claro, ahí puedes ya jugar con lo de público protegido. Entonces, si por ejemplo ese campo lo pones protegido, como hemos visto, no lo puedes modificar y solo creas un registro. Entonces siempre va a ser así. Es que eso es lo de los valores por defecto todavía no lo tienen implementado. Creo que lo van a sacar pronto, pero todavía no lo he visto, no me he metido mucho en mirarlo. Y hemos dicho que no es actualizable por código, ¿no? Desde Apex. Vale. Son metadatas, es como intentar actualizar un campo de objeto. Sí, pues yo creía que sí. Yo creía que sí que se podían meter registros la API, código, ¿no? La API de metadata. Eso a lo mejor, API, claro, sí. será eso. Es la que usa RP. RP por debajo está haciendo una llamada a un endpoint de la misma host donde está. Sí, claro, pero metadata, custom metadata API, que no es la metadata API. No, es metadata API. No, la metadata API, bueno, es la base y todo eso para consultar. Sí. Bueno, consulta y... Bueno, sí, escribe, crea objetos. Actualiza los puedes crear fields, puedes crear lo que quieras. Bueno, puedes hacer lo que quieras con las metadatas. Bueno, lo que quieras, ¿no? Sí, algo. Y otra cosa que era diferente eran los unit tests, ¿verdad? Sí, los unit tests que eran siempre visibles. En nuestro caso, sabíamos que ese registro estaba ahí y lo íbamos a ver y lo que queríamos es... Sabíamos que el caso de uso era con el registro. Pero si mañana metemos otro registro, seguramente eso te falle. Y hay como que tener en cuenta que estás viendo todos esos datos. Cada vez que crees un registro, tienes que tenerlo en cuenta en los unit tests. Y que los que son subscribers se pueden modificar, ¿no? Y que si hace algún test... Esa es una de las cosas... Yo por eso, el caso de subscribers no he encontrado un caso de uso bueno. Sí. Porque si tú das algo y resulta que entra por subscriber, lo modificas y ya las versiones que saques no las puedes modificar, pues un poco... Porque tú crees que va a estar ese valor ahí y por subscriber tiene otro. O sea, por subscriber tú le das un valor, pero lo puedes seguir modificando siempre, ¿no? Sí, vale. Por subscriber sí. Bueno, el sentido puede ser lo que comentáis de la integración con sistemas internos, que tú especificas de aquí o algo, es el administrador o nosotros como empresa, la subscriber, podemos acceder y actualizar sin tener que hacer una release nueva. Exactamente. Sí, está bien. Y también estaba lo de moquear los unit tests, ¿no? Que no está claro, porque pues los campos son no britables, ¿no? Sí, no puedes escribir ninguno. O sea, no te compila. Entonces tienes que hacer, pues, usar un JSON para inyectarlo y crear tu metadata que tenga ciertos valores, porque puedes hacer una query, pero no puedes modificarla. Tú no puedes hacer mi metadata igual a new metadata, no sé qué, y devuélveme este metadata, por eso no se puede hacer. Tienes que inventarte ahí un rollo con el JSON. Entonces siempre lo hacéis con mocks, eso, lo de los unit tests. Sí, con mocks, pero diferente de cómo hacemos otros mocks, porque no puedes crearte una instancia en el código. Entonces tienes que crearte un JSON y dentro del string del JSON modificar los valores. Unos unit tests un poco... Y es como crear el metadata a partir de JSON, ¿no? Eso. Exactamente. Eso que es una, no sé si es una buena de seguridad o algo que permite, pero el JSON, tú defines un string con lo que quieras y lo pasas a JSON y te lo convierte. Pues seguramente es una buena de seguridad. Seguramente se puede mirar cosas por Apex también, ¿no? Pero no lo puedes insertar, no puedes hacer... Vale. Lo defines y ya no lo puedes modificar. Pero bueno, te deja crear un montón de objetos. Y la seguridad sobre los custom metadata, todo el mundo tiene acceso a los custom metadata y ya está, ¿no? No hay como sharing settings ni nada de eso. No, están definidos, cuando lo empaquetas no lo ves si está protegido. Sí. Y si está público, vale, pues puedes restringir. Vale. Te puedes restringir que modificar y que no modificar. Pero digo uno concreto como otro paso. Aquí hay más capturas de cosas que he visto por ahí. Esto, por ejemplo, es el caso en el que solo tenga la entidad. Este no lo he visto. No lo he visto un caso de uso donde se puede aplicar así directamente. No sé. Esto sería solamente lo relación a la definición del objeto, ¿no? Al tipo de al metadata type. Es que cada registro, cada récord ahí es un metadata. Sí. Vale. Ese es el concepto y cuando tú defines un type es un metadata. Es un poco... Sí, es que
Es subir un nivel por encima. Sí. Bueno, Es difícil de entender. este ejemplo lo que parece configurar el SLA para atender una cuenta, un lead o un invoice, me imagino. Sí. A lo mejor si esos tres, por ejemplo, esos tres campos tienen un campo en común, pues no necesitas un registro para meter el campo, sino que tiene el objeto. Y todos los objetos que tú quieras meter ahí tienen que tener un campo específico. No sé qué. Pero yo creo que, bueno, parece que el ejemplo que dices es que están configurando como un parámetro en el que, por ejemplo, para el SLA para atender una CON, no sé exactamente, son 48 horas. Sí. Que cuando crea una CON en el sistema, alguien tiene que revisarlo en 48 horas. Y que eso será configurable con el tiempo, imagino. Sí, bueno, son recopilaciones que he hecho por ahí. Sí. No, pero bueno, son, claro, Sí. que como es un concepto un poco, no sabes dónde lo vas a utilizar, pero claro, teniendo esos casos de uso en la mente, a lo mejor un día dices, coño, pues. Claro, tío. Los ejemplos porque te ayuda a entender. Claro, es como una capa más de configuración. Para configurar el DocuSign. Como es general, vale para todo, pues ya está, recupera eso y ahí el archivo de configuración. Vale. A nivel de registro, eso se puede utilizar. Sí. No sé si hay alguna cosa más por ahí. Pero las preguntas más difíciles, por supuesto. O sea, hay Una mierda de preguntas. Dani, no te las curras. Llevo una semana amenazando al golfo con las preguntas. Lo que yo ¿La le has visto pregunté a ya lo sabe, no hemos peleado. Yo directamente no, pero sí que en algunos proyectos se ha usado para guardar datos de conexión con integraciones con terceros. Vale. Bueno, estas apariencias ya las pondremos públicas. Vamos. Sí. La fuente que he usado, pues la documentación de Salesforce, algún vídeo que hay por YouTube explicando a lo mejor este apartado más en concreto en una sesión y lo de los metadata relationship, que son las dos cosas más, cuando sabe usar un custom set y cuando se puede usar un custom metadata. Y es lo que me he basado para hacer. Y bueno, y las pruebas que hemos hecho durante las historias que hemos tenido que hacer. Muy guay, muy útil. Sí, la idea de compartir un poco todas las cosas que hemos visto con el Feature Console y más cosas. Sí. Que no se quede ahí perdido. Nosotros que la verdad que lo utilizamos una vez, pero como un poco a ciegas. Nosotros nos dijeron, utiliza esto en vez de custom setting. Venga, vale. No sé por qué. Y al final no se utilizó porque no soportaba el lookup fields. No, pero sí que lo hemos utilizado con plugin que. Vale, ok. Sí, vosotros no usáis la Feature Console. No tenemos RP. De momento. Muy bien. ¿Más preguntas? Bueno, pues un aplauso. Bueno, voy a dejar de grabar. Esto. Hay gente con